Comando irrumpe en un partido de fútbol y mata a 11 personas. Autoridades señalan que fue por una pugna entre la Marrisa y el cártel Jalisco. La Suprema Corte anunció que las camionetas blindadas no serán usadas por ministros y serán destinadas a jueces que enfrentan amenazas. La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que no hay operaciones de Estados Unidos en México y aseguró que Ryan Wedding se entregó a las autoridades. Estados Unidos anuncia su salida de la OMS al acusar una gestión politizada y fallas en la pandemia de COVID-19. Hablaremos de lo que esto significa. Muy buenas noches, bienvenidos a Milenio 21 Horas. Soy Alma Paola Wong y a nombre de mi compañera Elisa Alanís les doy la más cordial bienvenida. En Guanajuato, al menos 11 personas fueron asesinadas ayer por la tarde, luego de que hombres armados irrumpieron en un partido de fútbol en la comunidad de Loma de Flores, en el municipio de Salamanca. Al lugar conocido como Campos de las Cabañas, llegaron hombres armados en 3 camionetas, disparando al menos 100 veces contra los presentes. Entre los muertos había una mujer y un menor de edad. El ataque dejó otras 10 personas heridas. Estamos pasando por un momento grave, una grave descomposición social. Lamentablemente hay grupos criminales tratando de someter a la autoridad, cosa que no van a lograr. Aprovecho para hacerle un llamado a la Presidenta de la República, a la doctora Claudia Sheinbaum, a la gobernadora, para que nos apoyen a poder recuperar la paz, la tranquilidad y la seguridad que merecen las y los salmantinos. Sobre las investigaciones, fuentes de seguridad confirmaron a Milenio que el cártel Santa Rosa de Lima sería responsable del ataque armado de ayer en Salamanca. Según las primeras indagatorias, previo a la agresión, se aseguraron 2 cartulinas atribuidas al cártel de Santa Rosa en las que se habla de una disputa con el cártel Jalisco. Además, al menos 5 de las personas muertas fueron identificadas como integrantes de una empresa de seguridad privada ligada al cártel Jalisco Nueva Generación. La investigación señala a Moisés Soto Bermúdez de encabezar el grupo de choque de Los Marros. Esta célula delictiva opera bajo el mando de Mario Eleazar Lara Bellman, alias Negro, jefe de célula y generador de violencia en Irapuato, Salamanca y Celaya. Salamanca es un municipio muy importante en nuestro país, que atraviesa una situación complicada, que se ha estado trabajando, pero que esta mesa de trabajo pues, nos va a permitir reforzar todavía más la seguridad y garantizar que se vaya construyendo en conjunto con la ciudadanía esa paz que todos nos merecemos. Que hay investigaciones avanzadas en el tema y agradecer también el trabajo de la Fiscalía del Estado. Desde la Fiscalía se trabaja por el reforzamiento del Estado de Derecho, que la investigación hoy tiene líneas seguras que vamos a ahondar y que vamos a completar. En el Estado de México, un automovilista grabó el momento en que 2 hombres fueron levantados sobre la autopista México-Querétaro, a plena luz del día. En las imágenes se aprecia cómo al menos 4 vehículos interceptan a las víctimas y a punta de balazos los obligan a bajar de su automóvil. Los 2 hombres intentaron protegerse al escuchar las detonaciones de arma de fuego y momentos después son obligados a descender del vehículo. Maniobra brusca detectada.
Respecto al caso de Huachicol Fiscal, el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna envió una carta a la presidenta Claudia Sheinbaum para solicitar su intervención en el proceso penal que enfrenta, al asegurar que los delitos en su contra fueron fabricados y que su caso está viciado y politizado. En la misiva, difundida por su abogado, el mando naval afirma que, pese a haber solicitado acceso a la carpeta de investigación, la Fiscalía no le ha entregado la información necesaria para ejercer su defensa y también acusa a la Marina de darlo de baja de manera irregular. Farías Laguna asegura que existen imprecisiones en la investigación, incluso que el caso se originó a partir de un supuesto video de YouTube que no existe. El vicealmirante pide que se revise su caso para evitar que se fabriquen culpables. Esta mañana se le cuestionó a la presidenta sobre este tema y esto fue lo que dijo. No he visto la carta, no la he visto. Cuando la vea, con gusto les comento. Y luego de que el director del FBI, Kash Patel, aseguró que el exatleta canadiense Ryan Wedding fue capturado en un operativo conjunto entre agentes de Estados Unidos y México, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que no hay operaciones de Estados Unidos en nuestro país y aseguró que Wedding se entregó voluntariamente a la Embajada de Estados Unidos en México. Esta persona se entrega en la embajada. ¿Cuál es la mejor prueba de que se entrega? Pues una publicación que él mismo hace. Él pone esta publicación, dice a los medios y a mis seguidores, después de buscar un proceso de garantías para un proceso justo, he decidido voluntariamente entregarme a las autoridades. Tiene que quedar muy claro porque no hay operaciones conjuntas en México. Lo que hay es una coordinación respecto a información de uno y de otro lado, pero no hay operaciones conjuntas en México. En Estados Unidos, este lunes, Ryan Wedding se declaró no culpable en la Corte de California de 17 cargos en su contra, incluidos tráfico de cocaína y lavado de dinero, que forman parte de 2 acusaciones federales. Wedding permanecerá en prisión preventiva sin derecho a fianza y será el próximo 11 de febrero cuando vuelva a revisarse su caso y se prevé que vaya a juicio. Y bueno, en Estados Unidos, las protestas en Minnesota escalaron el sábado cuando otro civil fue asesinado por agentes de ICE. La víctima fue el enfermero Alex Pretty, quien atendía a veteranos y fue baleado durante una manifestación. Una leyenda escrita sobre la nieve delineó la narrativa de la protesta de este domingo en contra del operativo antimigrantes del presidente Donald Trump en Minneapolis, Minnesota, que hasta la fecha ha dejado 2 estadounidenses muertos. La leyenda, que se joda ICE. La tarde de este domingo, miles de manifestantes se congregaron en el corazón de la ciudad para exigir la salida de los agentes del Servicio de Migración y Control de Aduanas y de la patrulla fronteriza. Un día antes, agentes fronterizos asesinaron a un manifestante que protestaba por una redada en la zona sur de la ciudad. La víctima, Alex Pretty, un enfermero de la unidad de cuidados intensivos de un hospital de Minnesota, quien recibió varios tiros cuando se encontraba en el suelo sometido y, de acuerdo con videos de los hechos, desarmado. Las temperaturas bajo cero que llegaron a tocar los menos 22 grados centígrados no impidieron que las personas, muchas veces con 2 o 3 capas de ropa, se manifestaran y además dieran la bienvenida a la comunidad migrante en su ciudad. Mr. Walnut, you guys are welcome here. You guys are not hated in Minnesota, although some people might, but we enjoy it, different cultures. We love immigrants, and we want everyone to feel welcome here. Ama a tu prójimo y nadie es ilegal en una tierra robada, se leía en varias pancartas y en otras chinga la migra, dejen que el ICE se derrita o Nick me Führer, no es mi dictador. El rechazo de Minneapolis no solo es contra los agentes migratorios, también contra la secretaria de Seguridad Interna, Kristi Noem, y el mismo presidente Donald Trump. I think it's a complete sham. They are lying to the public, and they're misleading everyone. And I think we wouldn't have this chaos. We never had this chaos before they came to town, and I want them to leave, and I want them to stop killing us. We need ICE out, we need Noem out, we need Trump out. The entire administration needs to go. We need to impeach
them all. They are traitors to this country, to this nation. They are traitors to all of the citizens here. We are just trying to defend the rights of our neighbors, of ourselves. Con imágenes de Nicolás Galván para Milenio Noticias, Ángel Hernández. Y ante las protestas masivas contra ICE en Minneapolis, el presidente Donald Trump informó que envió a Tom Homan, su zar de la frontera, a Minnesota. Dijo justo. Según la Casa Blanca, Homan estará a cargo de la coordinación de las operaciones federales, incluyendo actividades del ICE y otras investigaciones. Trump reveló que tuvo una conversación con el gobernador Tim Walz para coordinar las acciones ante los disturbios en las manifestaciones. La vocera de la Casa Blanca reveló que acordaron trabajar de manera coordinada en materia migratoria. It is President Trump's hope and wish and demand for the resistance and chaos to end today. That's why President Trump spoke with Governor Walz directly this morning, and he has outlined a clear and simple path to restoring law and order in Minnesota. Tras esta mediación entre Donald Trump y Tim Walz y del asesinato de Alex Pretty, el medio The Atlantic reveló que Greg Bovino ha sido removido de su cargo como comandante en jefe de la patrulla fronteriza. Esto luego de los hechos ocurridos en Minnesota durante el fin de semana. El propio medio revela que Bovino regresará a su antiguo cargo de comandante fronterizo en la ciudad de California. Y bueno, en medio del asesinato de Alex Pretty, por supuesto, ha habido protestas para exigir justicia y varios gestos de solidaridad, desde el minuto de silencio que rindieron sus colegas en el hospital de veteranos hasta la proyección de su fotografía en las pantallas, nada más y nada menos de Times Square, allá en Nueva York, con la leyenda de héroe de la salud a blanco de la violencia estatal. Pausa y volvemos. En días recientes, el gobierno de Estados Unidos hizo oficial su salida de la Organización Mundial de la Salud. La decisión, basada en una orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump, responde a las fallas de la OMS durante la pandemia de COVID-19 y a una gestión que consideran politizada y contraria a los intereses estadounidenses. Las autoridades informaron que se canceló toda financiación y cooperación con el organismo y que no se pagarán las cuotas pendientes. Estados Unidos argumentó que durante años aportó hasta una cuarta parte del presupuesto de la OMS y que continuará colaborando de manera bilateral con otros países en temas de salud. Para hablar más de esto, saludo con gusto al doctor David Contreras, colíder del Centro de Evidencia y Acción para la Equidad en Salud de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del TEC de Monterrey. Muy buenas noches, doctor, bienvenido. Paola, qué gusto, gracias por la invitación. Doctor, le quiero preguntar, ¿qué significa la salida de Estados Unidos de la OMS? ¿Qué representa en materia de coordinación y materia presupuestaria? Muy bien, pues ante la salida inminente de Estados Unidos de la OMS, es realmente una transformación estructural y profunda en el sistema multilateral de salud global. Y antes de hablar de los efectos, vale la pena aclarar qué hace y qué no hace la OMS. La OMS no provee medicamentos o vacunas de manera directa, no opera clínicas o hospitales, y tampoco sustituye sistemas de salud en los países, pero sí provee bienes públicos y coordinación, que es muy importante a nivel global. Por ejemplo, detecta, monitorea y alerta ante posibles emergencias sanitarias. También provee estándares técnicos, por ejemplo, la vacuna de la influenza, cuya mezcla de cepas varía cada año, es determinada por la OMS tras analizar en todo el mundo las cepas más prevalentes de influenza. Y también asesora a gobiernos sobre políticas de salud, capacita personal de salud en países con recursos limitados, y es el único foro donde todos los países negocian reglas sanitarias de manera común. Entonces, la actividad de la OMS se va a ver muy afectada por la salida de Estados Unidos a varios niveles. Creo que el primero es presupuestal,
Como bien se dijo, Estados Unidos ha aportado históricamente cerca de una cuarta parte del presupuesto de la OMS, que son más o menos $1,000 millones. Una parte son cuotas voluntarias, otras son obligatorias. Entonces ya hay un déficit de $1,000 millones. China se ha comprometido con poner 500 adicionales, pero eso no va a cubrir el déficit. En la parte de dimensión técnica y científica, Estados Unidos aporta, además del dinero, una cantidad enorme de recursos humanos, capacidad técnica, científica y operativa que es difícil de sustituir en el corto plazo. La CDC colabora de manera muy directa con la OMS y ahora no es claro cuál va a ser el rol en la parte de, digamos, inteligencia epidemiológica. El impacto humano calculado por investigadores es brutal. Se estima que a la salida de Estados Unidos esto repercutirá en cientos de miles de muertes cada año, principalmente en niños, debido a desnutrición, vacunación y la salud materno-infantil. Y también en mortalidad evitable contada en cientos de millones de aquí a 2030. Ahora, ¿por qué afecta al resto del mundo? Hemos visto que las enfermedades infecciosas no respetan fronteras y depende de coordinación de la OMS para hacer una respuesta organizada. Desde 2005 ha habido 8, enfermedades sanitarias, y la siguiente pandemia, hay que decir que sí nos va a tocar, quizá encuentre un sistema de salud global fragmentado. Y además hay un efecto de arrastre político. Argentina también anunció salir de la OMS en mayo del año pasado y hay cierta erosión porque si Estados Unidos se sale de la OMS, otros países pueden decir, pues yo también me voy a salir, no solo en la OMS, sino en las demás agencias de Naciones Unidas. Doctor Contreras, hemos visto que en el caso de Estados Unidos, pues sus líderes, concretamente el presidente Donald Trump, no cree en la ciencia, denosta el tema de las vacunas. En fin, pareciera que esa parte es verdaderamente preocupante para la salud a nivel global. Es decir, ¿qué es lo que se vislumbra justamente en estos organismos y sobre todo con estos líderes, en el caso de Estados Unidos, que pues sabemos que su aportación económica es muy importante y parecieran que están difundiendo estas ideas que van en contra de la vacunación, en contra de la investigación científica? Es una muy buena pregunta porque generalmente el mundo se está polarizando y hay una desconfianza hacia la evidencia científica y también, por no decirlo, por instituciones que han sido debilitadas. Ahora, siendo totalmente transparentes, hay críticas a la OMS que son muy legítimas. Por ejemplo, que ha priorizado el consenso diplomático sobre efectividad técnica, que ha sido lento para responder, o que no ha tenido el brazo operativo para presionar a países para que digan sus números en realidad, como la pandemia de COVID. Entonces, también hay que ver el otro lado en el cual quizá la OMS necesita un cambio de este tipo para remodernizarse. Sin embargo, ahora más que nunca es importante creer en la evidencia científica, en las instituciones y sin el liderazgo de Estados Unidos, que también es un líder no nada más en la parte económica, sino también en la parte científica y generar ese conocimiento. Entonces, ese liderazgo perdido va a repercutir en que prolifere el movimiento antivacunas. Yo espero que no, por la respuesta de otros países en la parte técnica. Pues muy bien, doctor, usted lo ha dicho, hay que creer en la evidencia científica y hay que creer en que pues las amenazas de epidemias, de pandemias están ahí y es necesaria la coordinación de todos los países y las entidades sanitarias. Muchísimas gracias, doctor Contreras. Por supuesto, es un tema al que le daremos seguimiento. Gracias y muy buenas noches. Gracias. Volviendo a temas aquí en México, tras la polémica por la compra de camionetas blindadas de lujo para ministros de la Suprema Corte, el máximo tribunal informó que no serán utilizadas. Bueno, el presidente de la Corte señaló que podrían devolverse o reasignarse a juzgadores en riesgo. No obstante, tampoco tienen muy claro cómo funcionaría esto. Rubén Mozo nos cuenta. Los ministros y ministras han estado de acuerdo en esta decisión
Y yo quiero decirle al pueblo de México que escuchamos, atendemos, respondemos y vamos a caminar al lado del pueblo. Así el presidente de la Suprema Corte dio la cara. Respondió por la compra de 9 camionetas blindadas con un valor de 2.4 millones de pesos cada una. Aseguró que no las adquirieron para sentirse más seguros, sino por el deterioro del parque vehicular. Durante estos 4 meses se tuvieron algunos incidentes de fallas mecánicas. Hay que distinguir entre seguridad como amenaza o riesgo y seguridad vial. O sea, lo que tuvimos fue incidentes de seguridad en el camino. Yo en un viaje a Huejutla, pues la camioneta se quedó a medio camino, se partió el rin. Añadió que la Corte está comprometida con la austeridad. Aquí estamos dando muestras que escuchamos, que reaccionamos, que caminamos al lado de la gente y bienvenida a la crítica. Yo solamente pido que se haga con responsabilidad y yo en lo personal puedo andar hasta el metro, no tengo problema. En una accidentada conferencia, su compañero, el ministro Arístides Guerrero, acusó que integrantes del pleno anterior se llevaron obras de arte y camionetas. Pero hay que decirlo como ocurrió. Las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la integración anterior no solamente se llevaron obras de arte, sino que además se llevaron las 4 camionetas que había adquirido la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero pronto lo desmintieron y hasta se disculparon. Se llevaron 4 vehículos, obviamente las estaban en mejores condiciones. Compradas, no se los robaron. Eso sí hay que puntualizar. Finalmente, Aguilar aseguró que con apoyo del órgano de administración judicial, las camionetas blindadas serán reasignadas a juzgadores que enfrenten amenazas reales. Estamos ahorita como en 40 jueces que están bajo la protección es que varía. Algunos solamente tienen el chaleco, algunos otros tienen chaleco y camioneta, algunos tienen los dos más escoltas, dependiendo también del dictamen de riesgo que determine la coordinación de seguridad. Cuestionado sobre si comprarán vehículos más austeros para la Corte y otros integrantes del Poder Judicial, esto dijo Vargas. Bueno, nosotros utilizábamos unas camionetas que se estaban rentando, no son blindadas. Esas eran las que utilizábamos y ahora con la adquisición de los vehículos nos destinarán seguramente algunos de tipo sedán o en el extremo también nosotros estamos valorando de utilizar nuestros propios autos. Para Milenio Noticias, Rubén Mus. En tanto, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que le parece adecuado que los ministros de la Suprema Corte hayan decidido no utilizar las camionetas blindadas adquiridas por el máximo tribunal del país para sus traslados. A mí me parece bien, pero más allá de ello, pues es una nueva Corte y pues tiene que haber una visión distinta frente a la gente. En Oaxaca, por primera vez el Estado realizó una consulta de revocación de mandato para decidir la continuidad del gobernador Salomón Jara Cruz. Con una participación de apenas el 29.9% del electorado, el ejercicio no será vinculante. De acuerdo con resultados preliminares, el 58.8% votó porque el mandatario continúe en el cargo, mientras que el 38.1% pidió su salida. Todo en medio de una jornada que tuvo de todo. Y en entrevista con Milenio, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, aseguró que los resultados de la consulta de revocación de mandato son favorables y ratifican la vocación demócrata de su gobierno. Yo espero que los demás estados hagan este mismo ejercicio. Nos atrevimos, lo hicimos, pudimos no haberlo hecho, pudimos haber simulado o no juntar las firmas o haber hecho una declaración. Comentaba que habría manipulación, es pura mentira, pura farsa. Aquí está. Somos demócratas y vamos a seguir siendo demócratas y vamos a demostrar que todo lo que decimos es respetable para la comunidad.
La Comisión Permanente del Congreso ratificó a Alejandro Gertz Manero como nuevo embajador de México en el Reino Unido, luego de su renuncia a la Fiscalía General de la República el pasado 27 de noviembre. El nombramiento, el cual fue propuesto por la presidenta Claudia Sheinbaum, fue avalado con votos de Morena, PRI, PT y el Partido Verde. Protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante el Reino Unido, de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte y los organismos internacionales con sede en ese país, que le ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión. Sí, protesto. Si así no lo hiciera, que la nación se lo demande. En otra información, la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación anunció la destitución de José Antonio Romero Tellache como director del CIDE y designó a Lucero Ibarra Rojas como directora interina. La decisión se da tras una gestión marcada por conflictos, acusaciones de irregularidades y protestas de la comunidad académica. En redes sociales, profesores y estudiantes celebraron la salida de Romero Tellache, a quien acusaron de provocar un éxodo de investigadores en la institución. Hacemos una pausa, regresamos. En Venezuela parece que comenzaron a acelerarse las liberaciones de presos políticos desde la madrugada de este lunes. Según organizaciones sociales como Foro Penal, que llevan un registro de los presos liberados desde el 8 de enero hasta hoy, suman 266 excarcelaciones de presos políticos verificadas. Esta mañana el presidente Donald Trump dijo en su red social, Truth Social, que Venezuela comenzaría a liberar con mayor rapidez a los presos, por lo que las liberaciones se incrementarían en estos días. Así fueron recibidos algunos presos por sus familias y amigos. ¿Qué dice la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez? Dijo que ya basta de que Estados Unidos siga tomando decisiones que le corresponden al país. Y por eso es importante que abramos los espacios para la divergencia democrática, pero que sea la política con P mayúscula y con B de Venezuela. Ya basta de las órdenes de Washington sobre políticos en Venezuela. Que sea la política venezolana quien resuelva nuestra divergencia y nuestros conflictos internos. Ya basta de potencias extranjeras. Le ha costado muy caro a esta república tener que encarar las consecuencias del fascismo, del extremismo en nuestro país. Siguiendo en América Latina, en Honduras, el Congreso ya se prepara para el cambio de gobierno. Vamos directo con nuestro compañero Omar Brito, quien está enviado especial, y él tiene toda la información. Muy buenas noches, Omar, te escuchamos. Adelante con tu reporte. Alma Paola, muy buenas noches a ti y al auditorio de Milenio Televisión. Efectivamente, nos encontramos en esta cobertura en donde, en esta capital de Honduras, en Tegucigalpa, pues se realizará este cambio de gobierno en el que pues hay un cambio, una alternancia en las fuerzas políticas de este país centroamericano. Ya se ha instalado el Congreso, se ha instalado con esta nueva correlación de fuerzas en donde el Partido Nacional, que era la oposición, pues ahora es quien preside con el diputado Tomás Zambrano y quien le entregará la banda presidencial a, pues hasta este momento todavía presidente electo
Narri Tito Asfura, quien pues habría ganado las elecciones el pasado noviembre de 2025 y quien, bueno, pues está a unas horas ya de tomar posesión. Está todo listo, el Congreso está listo, ha sesionado en los días anteriores, ha sesionado el día de hoy, incluso aprobó ya una iniciativa que permite la venta del avión presidencial que lo pidió expresamente Tito Asfura, que se diera esta iniciativa para poder realizar esta venta de la aeronave y que ha sido un tema polémico también aquí en Honduras desde hace varias administraciones. Es un avión que costó $12 millones, que se intentó vender la administración pasada con la presidenta Xiomara Castro. No se logró, hay temas legales que se tienen que resolver, coinciden especialistas, pero bueno, se va a intentar la venta de este avión presidencial en este tetraenio por parte de Tito Asfura. Todo listo, tanto el Ejército como la Policía Nacional han tomado el centro, han blindado el Congreso Nacional para evitar que pues cualquiera de las advertencias que se había realizado por parte de los simpatizantes de los Zelaya, que es básicamente el partido que va de salida, pues pudiera evitar la toma de posesión del próximo presidente aquí en Honduras. Todo listo, todo parece que habrá alternancia en un par de horas y todo será de manera pacífica, es lo que espera el pueblo hondureño y es lo que ha garantizado el propio ejército de este país. Omar, tú que estás allá, cuéntanos un poco sobre cuál es la percepción entre la ciudadanía, cómo se sienten, sobre todo porque llega al poder pues una figura que ha sido respaldada por Estados Unidos y cuyos principales retos obviamente es el tema de la corrupción y la pobreza. ¿Cuál es la percepción entre la ciudadanía allá en Honduras? Hay posiciones divididas, se ha visto desde la votación. Hay que mencionar que Tito Asfura llega con una diferencia de votos de 25,000 que se dio en el año pasado de esta elección y que pues con el segundo lugar queda esa diferencia tan pequeña de una población de 10 millones de personas aquí en Honduras y todavía pues el padrón es aún más bajo. Y queda en segundo lugar una persona que había sido cercana al gobierno actual, pero la candidata que sí es de el Partido Libre, que es quien está actualmente, que está todavía a unas horas en la administración, pues queda hasta un tercer lugar. Hay mucha división, pero de lo que hemos podido platicar con muchos de los hondureños y la percepción que nos deja es que pues tienen la esperanza de que la cercanía de Tito Asfura con el presidente Donald Trump, que la cercanía incluso con Benjamín Netanyahu y con toda esta derecha internacional, bueno, pues beneficia económicamente a Honduras y que también beneficie a los migrantes que se encuentran en Estados Unidos. Esa es una parte muy importante, es incluso por eso que acusaban que había una intervención por parte de Estados Unidos cuando Donald Trump dijo que pues tenían que votar por Tito Asfura porque si no iba a haber grandes sanciones para el pueblo hondureño. Bueno, parte de lo que sucede, hay esperanza también con la entrada de este presidente y el tema de la corrupción, como bien lo mencionas, pues se ha mencionado y bueno, pues también se habla de austeridad, incluso la toma de posesión de mañana será en el Congreso, será una ceremonia sencilla y en las administraciones anteriores se había dado en el Estadio Nacional con bombo y platillo. Se espera, bueno, muchas cosas de este gobierno, eso sí. Bueno, Omar, pues ya sabemos que solo el tiempo nos va a permitir observar si es que estos anuncios, como por ejemplo la venta del avión presidencial, donde, bueno, eso ya lo hemos escuchado en algún otro lugar y algunas otras medidas, como tú mencionabas, de austeridad, solo el tiempo va a permitir pues observar que este gobierno de Asfura realmente le funcione, le rinda cuentas a sus gobernados. Muchísimas gracias por tu reporte.
Muy buenas noches, Omar. Hasta luego. Y mañana no se pierda un reportaje de M+, sobre el impacto ambiental que dejan los narcolaboratorios en territorio nacional. Es una investigación transmedia que podrá consultar en todas las plataformas de Milenio. Nuestro equipo recolectó tierra de los sitios donde se produce metanfetaminas. Les diremos los resultados científicos, qué respondieron las autoridades responsables y los impactos en la naturaleza detectados. Hasta aquí la información en este espacio. Que tenga una excelente noche y continúe por Milenio Televisión. Hasta mañana.